San David de Gales. Había una vez una multitud inmensa reunida en un valle de Gales, en un lugar llamado Brefi, donde cientos y cientos de fieles se agolpaban unos contra otros tratando de escuchar la palabra de un hombre que, según decían, hablaba con la voz misma de Dios. Era un día gris, como casi todos los días en esas tierras del oeste de las Islas Británicas, y el viento traía consigo el olor del mar cercano y la humedad de los pastos verdes que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. En medio de aquella congregación, un hombre alto, de cuerpo delgado y ojos profundos, intentaba dirigirse a la gente, pero los que estaban al fondo se quejaban porque no podían verlo ni escucharlo. La frustración crecía, los murmullos se multiplicaban, y parecía que aquel momento tan esperado iba a fracasar antes siquiera de comenzar. Pero entonces, según cuenta la tradición, sucedió algo que nadie pudo explicar con palabras humanas. El suelo bajo los pies de aquel predicador comenzó a elevarse, lentamente, como si la tierra misma quisiera ponerlo en alto para que todos pudieran contemplar su rostro y recibir su mensaje. Una pequeña colina se formó donde antes solo había un llano, y sobre el hombro de aquel hombre se posó una paloma blanca, como una señal del cielo que confirmaba que sus palabras no venían solo de él, sino de algo mucho más grande. Aquel hombre era Dewi, a quien el mundo conocería después como David de Gales, el santo patrono de una nación entera, un monje que vivió con la sencillez del agua y el pan, y cuyas últimas palabras se convirtieron en el lema de todo un pueblo. Pero para entender cómo llegó David a aquel valle, cómo su voz se convirtió en la voz de una tierra entera, hay que retroceder muchos años, hasta los días en que Gales era un territorio salvaje y fragmentado, donde las tribus celtas luchaban entre sí y donde la fe cristiana apenas comenzaba a echar raíces entre bosques milenarios y acantilados batidos por el Atlántico. Estamos hablando del siglo VI, una época que algunos llaman la Edad Oscura de Europa, aunque quizás sería más justo llamarla la Edad Silenciosa, porque fue en ese silencio donde nacieron algunos de los hombres y mujeres más luminosos de la historia cristiana. El Imperio Romano ya se había retirado de Britania hacía más de un siglo, y lo que quedó tras su partida fue un mosaico de pequeños reinos, gobernados por jefes guerreros que a veces eran piadosos y a veces eran crueles, a veces construían iglesias y a veces las quemaban. Gales, en particular, era una tierra de contrastes. Sus montañas y sus costas la hacían difícil de conquistar, pero también difícil de unificar. Los caminos eran pocos, las aldeas estaban dispersas, y la comunicación entre un valle y otro podía tardar días enteros. En ese mundo, la fe se transmitía de persona a persona, de monje a monje, de maestro a discípulo, como una llama que se pasa de una vela a otra en medio de la oscuridad. Y fue en esa oscuridad donde nació David, en un rincón del suroeste de Gales llamado Dyfed, cerca de la costa, donde las olas rompen contra los acantilados y el cielo parece tocar el mar. Su madre era una mujer llamada Nona, una dama de noble linaje que había consagrado su vida a Dios en un pequeño monasterio. Era, según las crónicas, una mujer de gran belleza interior y exterior, y esa belleza atrajo la mirada del príncipe Sande de Queredillón, un reino vecino. Sande era un hombre que se presentaba como piadoso, que incluso había fundado iglesias, pero cuyo corazón guardaba sombras que su apariencia no dejaba ver. Un día, movido por una pasión que no supo ni quiso controlar, Sande cometió un acto de profunda injusticia contra Nona, un acto que la tradición ha narrado con dolor, porque de ese sufrimiento nacería, paradójicamente, uno de los hombres más santos que haya conocido aquella tierra. Nona quedó esperando un hijo, y en lugar de hundirse en la desesperanza, tomó una decisión que habla de una fortaleza que va más allá de lo humano. Decidió seguir adelante, proteger la vida que crecía dentro de ella y confiar en que Dios tenía un plan incluso en medio de lo que parecía un desastre. No fue fácil. La noticia del embarazo llegó a oídos de Vortipor, el rey de Dyfed, un gobernante temeroso y suspicaz que había escuchado profecías sobre un niño que nacería con un destino extraordinario. Temiendo que ese niño pudiera amenazar su poder, Vortipor envió a sus hombres para que encontraran a Nona y acabaran con el recién nacido en cuanto llegara al mundo. Fue un episodio que recuerda a tantas historias de la Escritura, donde los poderosos intentan destruir lo que Dios ha decidido proteger. Pero el cielo tenía otros planes.
Cuenta la tradición que cuando llegó el momento del parto, una tormenta formidable se desató sobre la región, una tormenta tan violenta y tan repentina que los soldados del rey no pudieron seguir el rastro de Nona. Los truenos sacudían la tierra, los relámpagos iluminaban el cielo como si fuera de día, y la lluvia caía con tal fuerza que los caminos se convirtieron en ríos. En medio de esa tempestad, Nona dio a luz a su hijo en un promontorio que miraba al océano, un lugar que hoy se conoce como Capel Non, donde todavía se pueden ver las ruinas de una antigua capilla. Se dice que del dolor y la fuerza del parto, Nona partió en dos una roca con sus propias manos, y que en el momento exacto en que el niño llegó al mundo, la tormenta cesó de golpe y un rayo de luz atravesó las nubes, como si el cielo mismo estuviera dando la bienvenida a aquella criatura. Ese niño fue bautizado como Dewi, que en lengua galesa significa algo cercano a amado, y con ese nombre comenzó una vida que iba a transformar para siempre el rostro espiritual de Gales, de Irlanda, de Cornualles y de buena parte de las islas británicas. Nona, con su hijo en brazos, huyó hacia el norte, hacia un lugar llamado Henfiniu, donde encontró refugio y donde comenzó a criar a Dewi en una vida de oración y penitencia. La tradición dice que desde muy pequeño el niño mostraba una inclinación natural hacia lo sagrado, como si llevara dentro de sí una brújula que siempre apuntaba hacia Dios. No era un niño común. No es que fuera serio o triste, sino que tenía una quietud interior que llamaba la atención de quienes lo conocían, una especie de paz que no se aprende sino que se lleva en el alma desde antes de nacer. Pero antes de seguir adelante con esta historia, quiero pedirte algo. Quiero pedirte que por un momento dejes a un lado todo lo que has cargado durante el día. Las preocupaciones, las noticias, el ruido constante de las pantallas y las notificaciones, las palabras que dijeron otros y las que tú no alcanzaste a decir, todo eso puede esperar. Esta noche, lo que estás por escuchar no es simplemente otra historia. Es la vida real de un hombre que existió, que caminó por esta tierra, que sufrió y que encontró en medio de ese sufrimiento una luz que todavía hoy sigue brillando después de más de 1400 años. Y eso merece un espacio distinto en tu corazón y en tu mente. Si esta forma de contar las vidas de los santos te acompaña, si sientes que estas historias te ayudan a encontrar calma y sentido antes de dormir, te invito a suscribirte al canal Dormir Profundo con Historias Católicas para que no te pierdas ningún relato. También te agradezco si dejas un me gusta, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan un momento de paz en sus noches. Y si quieres, cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás escuchando y qué hora es allá donde estás. Es hermoso saber que, mientras alguien se prepara para dormir en Ciudad de México, otro hace lo mismo en Buenos Aires, y otro en Madrid, y otro en algún rincón del mundo que ni siquiera imaginamos, todos unidos por la misma búsqueda de descanso y de fe. Ahora sí, ponte cómodo, acomoda tu almohada, respira profundo, deja que el aire entre despacio y salga aún más despacio. Escucha con atención o déjate llevar suavemente hacia el sueño, mientras nosotros seguimos contándote la historia de este hombre extraordinario. Si te quedas dormido no pasa nada, la historia seguirá aquí, como una oración que te acompaña incluso cuando ya no la escuchas. Duerme profundo. Cuando Dewi tuvo edad suficiente, su madre lo envió al monasterio de Henfinuf en la región de Cardigan para que recibiera la formación que ella sabía que él necesitaba. No fue una decisión fácil para Nona, porque significaba separarse del hijo por el que tanto había luchado, pero ella entendía que ese niño no le pertenecía solo a ella, sino que pertenecía a un propósito más grande. Y así fue como el joven Dewi comenzó su educación en aquel monasterio, donde aprendió a leer y a escribir en latín, donde estudió las escrituras, donde conoció los salmos y los himnos de la iglesia primitiva y donde sobre todo aprendió a orar. La oración era el corazón de todo en aquellos monasterios celtas. No se trataba solo de repetir palabras, sino de entrar en un silencio profundo donde el alma pudiera encontrarse con Dios sin intermediarios, sin prisas, sin distracciones. Los monjes celtas tenían una relación con la naturaleza que hoy nos parecería casi mística. Para ellos, cada piedra, cada río, cada árbol y cada pájaro eran signos de la presencia divina, y la oración no era algo que se hacía solo dentro de una iglesia, sino que se practicaba caminando por los senderos, trabajando la tierra, contemplando el amanecer sobre las montañas.
Esa fue la escuela donde se formó David, y esa fue la espiritualidad que llevaría consigo durante toda su vida. Después de completar su formación inicial, David pasó un tiempo estudiando bajo la guía de un maestro llamado Paulino, un discípulo de San Germán de Auxerre, en una isla cuya ubicación exacta se ha perdido en la bruma del tiempo. Con Paulino, David profundizó en el conocimiento de las escrituras y en la disciplina monástica, y fue allí donde comenzó a desarrollar las cualidades que lo harían famoso. Cuenta una tradición que Paulino perdió la vista repentinamente y que fue el joven David quien, con sus oraciones, le devolvió la capacidad de ver. Fuera o no literal este relato, lo que sí es cierto es que David tenía un don especial para iluminar a los demás, para ayudarles a ver lo que antes no podían ver, no solo con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del espíritu. Terminada su formación, David se convirtió en sacerdote y comenzó a recorrer Gales como misionero itinerante. Hay que imaginar lo que eso significaba en el siglo VI. No había caminos pavimentados, no había posadas ni refugios seguros. Viajar significaba caminar durante días enteros bajo la lluvia, dormir a la intemperie, cruzar ríos sin puentes, atravesar bosques donde los lobos aún merodeaban y donde las tribus paganas podían ser hostiles con los extranjeros. Pero David caminaba sin miedo, como si sus pies conocieran el camino antes de pisarlo, como si cada paso lo acercara no solo a un destino geográfico, sino a su destino espiritual. A lo largo de sus viajes, David fue fundando monasterios e iglesias por todo Gales, por Cornualles, por el sur de Inglaterra y según algunas tradiciones incluso por la Bretaña francesa. Cada monasterio que fundaba era una semilla plantada en tierra fértil, un pequeño faro de luz en medio de un mundo que todavía estaba aprendiendo a conocer a Cristo. Se dice que fundó al menos 12 monasterios y que cada uno de ellos se convirtió en un centro de oración, de trabajo y de enseñanza que irradiaba su influencia a las comunidades circundantes. Pero el monasterio más importante, el que definiría para siempre su legado, fue el que fundó en un lugar llamado Glen Rosing, un valle remoto y hermoso en el suroeste de Gales, junto a las orillas del pequeño río Alun. Ese lugar, que hoy se conoce como la ciudad de St. David's, se convirtió en el corazón espiritual de todo Gales y en el sitio donde hoy se levanta la majestuosa catedral que lleva su nombre. Lo que David creó en Glen Rosing no fue un monasterio cualquiera. Inspirado por las historias de los padres del desierto de Egipto, aquellos ermitaños que se habían retirado a las arenas del Sahara para buscar a Dios en la soledad más absoluta, David estableció una regla monástica de una austeridad que impresionaba incluso a quienes ya estaban acostumbrados a la vida dura de aquellos tiempos. Los monjes de David no usaban animales para arar la tierra, ellos mismos tiraban del arado, con sus propios cuerpos, como si quisieran sentir en la carne el peso del trabajo que la tierra exigía. David solía decir que cada hombre debía ser su propio buey, y esa frase se convirtió en un principio fundamental de su comunidad. La comida era sencilla hasta el extremo. Los monjes comían una sola vez al día, y su alimento consistía únicamente en pan, hierbas y sal. No se permitía la carne ni ningún tipo de bebida que no fuera agua pura. David mismo solo bebía agua, lo que le valió el apodo de Dewi di Frur, David el bebedor de agua, un sobrenombre que lejos de ser una burla se convirtió en un signo de admiración y respeto. En un mundo donde los banquetes de los jefes tribales eran célebres por sus excesos, donde la cerveza y el hidromiel corrían a raudales en las mesas de los poderosos, la austeridad de David era una declaración silenciosa pero firme de que había otra manera de vivir, una manera que no dependía de lo que se tenía sino de lo que se era. Las tardes en el monasterio se dedicaban a la oración, a la lectura y a la escritura. Los monjes pasaban horas en silencio, un silencio que no era vacío sino que estaba lleno de presencia, de escucha, de comunión con lo sagrado. No se permitían las posesiones personales. Incluso decir mi libro era considerado una falta, porque en la comunidad de David todo pertenecía a todos y nadie era dueño de nada. Esa pobreza radical no era un castigo ni una privación, sino una liberación. Al no poseer nada, los monjes descubrían que lo tenían todo, porque tenían a Dios, y con Dios no hacía falta nada más. David no se eximía de ninguna de estas disciplinas. Él mismo trabajaba la tierra junto a sus monjes, comía lo mismo que ellos, vestía las mismas ropas sencillas,
y cuando los demás se retiraban a descansar después de las oraciones vespertinas, David seguía orando solo en la oscuridad de la capilla, a veces durante toda la noche, sumergido en una conversación con Dios que nadie más podía escuchar. Duerme profundo. La comunidad de Glen Rosing creció con los años y se convirtió en un centro de aprendizaje famoso en todo el mundo celta. Los monjes no solo oraban y trabajaban, sino que también copiaban manuscritos, enseñaban a los jóvenes que llegaban buscando formación y atendían a los necesitados que acudían al monasterio en busca de alimento, de refugio o de consuelo. La regla de David establecía que la comunidad debía repartir comida entre los pobres, las viudas, los enfermos, los peregrinos y los extranjeros, porque para David servir a los demás era tan importante como servir a Dios, o mejor dicho, servir a los demás era precisamente la forma de servir a Dios. Entre los monjes que pasaron por Glen Rosing hay una historia que merece ser contada, una historia pequeña y hermosa que dice mucho sobre el espíritu que reinaba en aquel lugar. Se trata de un monje irlandés llamado Modomnoc, que llegó al monasterio de David para formarse en la vida religiosa. A Modomnoc le encomendaron el cuidado de las colmenas, y resultó que tenía un don natural para las abejas. Las cuidaba con tanta ternura que los enjambres prosperaban como nunca antes, y la miel que producían era abundante y dulce. Cuando llegó el momento de que Modomnoc regresara a Irlanda, las abejas se negaron a dejarlo ir. Cada vez que él caminaba hacia la costa para tomar su barca, los enjambres lo seguían zumbando a su alrededor, como si no quisieran separarse de aquel hombre que las había amado con tanta dedicación. 3 veces intentó partir y 3 veces las abejas lo siguieron de regreso. Finalmente David bendijo a las abejas y les permitió irse con Modomnoc, y así, cuenta la leyenda, fue como las abejas llegaron por primera vez a Irlanda. Es una historia dulce, como la miel misma, y refleja algo esencial del espíritu de David, esa capacidad de crear lazos de cariño incluso con las criaturas más pequeñas de la creación. Pero no todo fue paz y dulzura en la vida de David. Como todo hombre que se atreve a vivir con autenticidad, tuvo que enfrentar conflictos, envidias y amenazas. Uno de los desafíos más importantes de su vida fue la lucha contra el pelagianismo, una herejía que se había extendido por buena parte de la cristiandad y que negaba la necesidad de la gracia divina para la salvación, afirmando que el ser humano podía alcanzar la perfección moral por sus propias fuerzas sin necesidad de la ayuda de Dios. Para David, esta idea era profundamente peligrosa, no porque él despreciara la voluntad humana, sino porque sabía por experiencia propia que sin la gracia, sin esa fuerza que viene de arriba y que sostiene al alma cuando todo lo demás se derrumba, el ser humano está perdido. Él, que había sido concebido en el sufrimiento, que había sobrevivido a quienes querían acabar con su vida antes de que naciera, sabía mejor que nadie que hay una mano invisible que nos sostiene cuando nuestras propias manos no alcanzan. Fue precisamente para combatir esta herejía que se convocó el Gran Sínodo de Brefi alrededor del año 550. Cientos de clérigos y fieles se reunieron en aquel valle de Ceredigion para discutir asuntos de doctrina y disciplina. David, que prefería siempre la quietud de su monasterio a las reuniones públicas, no quiso asistir al principio. Él era un hombre de silencio, no de multitudes, y la idea de hablar ante tanta gente lo incomodaba. Pero los demás obispos insistieron, porque sabían que David tenía algo que los otros no tenían, una autoridad espiritual que no venía de ningún título ni de ninguna investidura, sino de una vida entera dedicada a la oración y al servicio. Y así fue como David llegó a Brefi, caminando con la sencillez de siempre, sin séquito ni ostentación, y se encontró ante aquella multitud inmensa que se apretujaba en el valle. Cuando comenzó a hablar, sucedió el milagro que te conté al principio. La tierra se elevó bajo sus pies, formando una colina desde donde todos pudieron verlo y escucharlo, y una paloma blanca descendió del cielo y se posó sobre su hombro, como un signo visible de que el Espíritu Santo estaba con él. David habló con tal elocuencia y tal convicción que la herejía pelagiana fue rechazada por unanimidad, y los presentes, conmovidos por lo que habían presenciado, lo aclamaron como arzobispo, como el líder espiritual de todo Gales. Hay quienes dicen que aquel milagro fue literal, que la tierra realmente se movió bajo los pies de David. Hay quienes piensan que fue una manera poética de decir que su presencia era tan poderosa
que parecía elevarse por encima de todos los demás. Sea como sea, lo que nadie discute es que aquel día David se convirtió en la voz de su pueblo, y que esa voz resonaría durante siglos después de que él dejara este mundo. Tras el sínodo de Brefi, David presidió otro concilio importante en Caerleón, conocido como el Sínodo de la Victoria, donde se reforzaron las decisiones tomadas en Brefi y se establecieron nuevas normas para la vida de la Iglesia en Gales. Su papel como arzobispo no lo alejó de la vida monástica que tanto amaba. Siguió viviendo en Glyn Rosin, siguió trabajando la tierra con sus manos, siguió bebiendo solo agua y comiendo pan con hierbas. La sede episcopal fue trasladada a Mainiu, el lugar de su monasterio, y desde allí David gobernó la iglesia galesa con la misma sencillez con la que gobernaba su propia vida. También se cuenta que David realizó un viaje a Jerusalén en compañía de otros dos santos galeses, Padarn y Teilo. Si aquel viaje ocurrió realmente, hay que imaginar lo que significó para un monje del siglo VI atravesar toda Europa y llegar hasta Tierra Santa. Semanas y semanas de camino a pie, cruzando montañas, ríos, fronteras, idiomas, culturas, y al llegar finalmente a la ciudad donde Cristo vivió, murió y resucitó, arrodillarse en el mismo suelo que pisaron los apóstoles. Según la tradición, fue en Jerusalén donde David fue consagrado como obispo por el patriarca de aquella ciudad, un gesto que le otorgó una autoridad que iba más allá de las fronteras de su pequeña isla. Otra tradición dice que David visitó Glastonbury, en el sur de Inglaterra, un lugar que ya entonces era considerado sagrado y que estaba asociado con las primeras semillas del cristianismo en Britania. Según esta historia, David había ido con la intención de reconsagrar la antigua iglesia de Glastonbury, pero tuvo una visión en la que Cristo mismo le dijo que aquella iglesia ya había sido dedicada por sus propias manos en honor a su madre, y que no era necesario que un ser humano la volviera a consagrar. Entonces David, obediente a aquella visión, mandó construir una extensión de la iglesia en lugar de tocar el edificio original y donó un altar de viaje que incluía un gran zafiro, una piedra preciosa que, según algunos manuscritos, fue confiscada por el rey Enrique VIII 1000 años después, cuando disolvió los monasterios de Inglaterra. Los años pasaron y David envejeció con la misma serenidad con la que había vivido. Su cuerpo se fue haciendo más frágil, pero su espíritu permanecía firme como las rocas de la costa galesa. Los monjes que lo rodeaban lo veían adelgazar, lo veían caminar más despacio, lo veían detenerse más tiempo en la oración, como si cada día estuviera un poco más cerca de ese Dios al que había dedicado cada respiro de su existencia. Pero no había tristeza en David, ni miedo. Había una aceptación luminosa, una gratitud callada por cada amanecer que todavía le era concedido. Se dice que David vivió más de 100 años, una cifra que puede parecer exagerada, pero que tal vez sea la manera que encontraron sus biógrafos de expresar algo que no se mide con números, la sensación de que David había vivido más intensamente que la mayoría de los hombres, que cada uno de sus días había valido por 10. Su vida de austeridad, lejos de debilitarlo, parecía haberle dado una resistencia que desafiaba las leyes naturales, como si el agua pura y el pan simple fueran en realidad el alimento más nutritivo que existe, porque alimentaban no solo el cuerpo, sino también el alma. El último domingo de su vida, David celebró la comunión con sus monjes por última vez. Su voz, que durante décadas había llenado valles y colinas, era ahora apenas un susurro, pero un susurro que todos escuchaban con una atención que nunca antes habían puesto en nada. Después de recibir el sacramento, David miró a sus hermanos con una ternura que les partió el corazón, porque sabían lo que aquella mirada significaba, y entonces pronunció las palabras que se convertirían en el legado más perdurable de su vida, las palabras que los galeses han repetido durante más de 1400 años y que siguen repitiendo hasta el día de hoy. Hermanos y hermanas, dijo David, sean alegres, mantengan su fe y su credo, y hagan las pequeñas cosas que me han visto hacer y que me han oído decir. En cuanto a mí, caminaré por el sendero que nuestros padres trazaron antes que nosotros. Hagan las pequeñas cosas, Guvleneuch y Petau Bichain, en lengua galesa. Una frase tan sencilla que parece casi insignificante, y sin embargo contiene una sabiduría tan profunda que podría cambiar el mundo si todos la tomáramos en serio. David no dijo hagan cosas grandes, no dijo conquisten reinos, ni construyan catedrales, ni escriban libros que perduren por siglos.
Dijo hagan las pequeñas cosas, porque él sabía que la santidad no se encuentra en los gestos grandiosos, sino en los actos cotidianos, en la forma en que miramos al otro, en la paciencia con la que escuchamos, en la gentileza con la que tratamos a quienes nos rodean, en la constancia con la que oramos aunque no sintamos nada, en la fidelidad silenciosa de cada día. David murió un martes, el 1 de marzo, en una fecha que los historiadores sitúan entre los años 589 y 601. Cuenta la tradición que cuando su alma dejó este mundo, el monasterio entero se llenó de ángeles, como si el cielo hubiera enviado una escolta celestial para acompañar a aquel hombre humilde en su último viaje. Los monjes lloraron con un dolor que les salía del fondo del pecho, y entre sollozos se preguntaban quién los ayudaría ahora, quién oraría por ellos, quién sería un padre para ellos como lo había sido David. Fue enterrado en su propia catedral, y su tumba se convirtió de inmediato en un lugar de peregrinación. Durante toda la Edad Media, miles de personas recorrieron los caminos de Gales para visitar los restos de aquel santo que había vivido con la sencillez del agua y había muerto con la paz de quien sabe que ha cumplido su misión. Varios siglos después de su muerte, su cuerpo fue trasladado a Glastonbury y su memoria siguió creciendo hasta que el Papa Calixto II lo canonizó oficialmente en el año 1123, aunque para los galeses David ya era santo desde hacía mucho tiempo, desde el mismo día en que la tierra se elevó bajo sus pies en aquel valle de Brefi. Hoy, el 1 de marzo, se celebra en toda Gales como el Día de San David, una fiesta que es al mismo tiempo religiosa y nacional, donde los galeses visten sus trajes tradicionales, llevan narcisos amarillos prendidos en la ropa en honor al color de su santo patrono y recuerdan sus palabras con orgullo y con emoción. En las escuelas, los niños participan en festivales de poesía y canto. En las iglesias se ofrecen servicios especiales. Y en cada rincón del país, la frase "hagan las pequeñas cosas" se repite como un mantra que conecta a los galeses de hoy con aquel monje del siglo VI que entendió algo que muchos de nosotros olvidamos, que la grandeza no está en lo espectacular sino en lo cotidiano, no en lo ruidoso sino en lo silencioso, no en lo que el mundo ve sino en lo que solo Dios conoce. Duerme profundo. David de Gales fue muchas cosas. Fue hijo de un sufrimiento que no eligió y que transformó en gracia. Fue monje cuando ser monje significaba renunciar a todo lo que el mundo consideraba valioso. Fue maestro cuando enseñar significaba caminar bajo la lluvia durante días para llevar una palabra de esperanza a una aldea perdida entre montañas. Fue obispo cuando ser obispo significaba servir, no mandar. Y fue santo, no porque hiciera milagros espectaculares, aunque la tradición le atribuye varios, sino porque vivió cada día con una coherencia que la mayoría de nosotros solo podemos soñar. Su vida nos enseña que no hace falta nacer en circunstancias perfectas para alcanzar la santidad. David nació en medio del dolor, fue perseguido antes de dar su primer respiro, creció sin las comodidades que hoy consideramos indispensables. Y sin embargo, de todo ese sufrimiento, brotó una vida que ha iluminado a millones de personas durante más de 14 siglos. Eso nos dice algo importante, algo que vale la pena guardar en el corazón esta noche antes de dormir. Nos dice que nuestras heridas no nos definen, que nuestras circunstancias no determinan nuestro destino y que incluso de lo más oscuro puede nacer la luz más hermosa. Su vida nos enseña también el valor de la sencillez. En un mundo que nos bombardea constantemente con la idea de que necesitamos más cosas, más experiencias, más éxito, más reconocimiento, David nos recuerda que la verdadera riqueza está en lo poco. Agua en lugar de vino, pan en lugar de banquetes, silencio en lugar de ruido, oración en lugar de agitación. No se trata de despreciar las cosas buenas de la vida, sino de entender que las cosas buenas de la vida son, muchas veces, las más simples, las que están al alcance de todos, las que no cuestan dinero pero sí cuestan atención y presencia. Y sobre todo, su vida nos enseña el poder de las pequeñas cosas. Cada gesto de amor, cada palabra amable, cada momento de paciencia, cada oración susurrada en la oscuridad de la noche, cada acto de servicio que nadie ve ni aplaude, todo eso es lo que David llamaba las pequeñas cosas. Y son esas pequeñas cosas las que, sumadas a lo largo de una vida, construyen algo inmenso, algo que perdura mucho después de que nosotros hayamos partido. David no construyó imperios, ni ganó batallas, ni acumuló fortunas,
pero construyó algo que ningún imperio puede construir, una vida que tocó el corazón de Dios, y eso, al final, es lo único que importa. Esta noche, mientras te dejas llevar por el sueño, mientras sientes cómo tu cuerpo se relaja y tu mente se aquieta, piensa en David, en aquel monje alto y delgado que caminaba por los valles de Gales, con los pies descalzos y el corazón lleno. Piensa en cómo bebía agua del río y daba gracias como si fuera el mejor de los vinos. Piensa en cómo oraba solo en la noche mientras todos dormían, confiando en que sus palabras llegaban a algún lugar. Y piensa en sus últimas palabras, esas palabras que cruzaron los siglos para llegar hasta ti esta noche. Hagan las pequeñas cosas. Mañana, cuando despiertes, tendrás la oportunidad de hacer esas pequeñas cosas. Una sonrisa a alguien que la necesita. Una palabra de aliento a quien está pasando un momento difícil. Un momento de silencio para escuchar lo que Dios quiere decirte. Un acto de generosidad que nadie más que tú sabrá. Esas son las pequeñas cosas de las que hablaba David, y esas son las cosas que al final del camino nos acercan al cielo. Señor, esta noche te pedimos por intercesión de San David de Gales, tu siervo fiel, que nos concedas la gracia de vivir con sencillez y con alegría. Enséñanos a valorar lo pequeño, a encontrar tu presencia en lo cotidiano, a ser constantes en la oración y generosos en el servicio. Que como David, sepamos que no necesitamos grandes cosas para ser grandes ante tus ojos, sino solo un corazón dispuesto a amarte y amar a los demás en cada gesto, en cada palabra, en cada momento de cada día. Concédenos un descanso reparador esta noche. Que nuestro sueño sea profundo y sereno, que nuestros cuerpos se restauren y que nuestras almas encuentren en tu presencia la paz que el mundo no puede dar. Que al despertar recordemos que cada nuevo día es un regalo tuyo, una oportunidad más para hacer las pequeñas cosas con gran amor. San David de Gales, tú que viviste con la pureza del agua y la humildad del pan, ruega por nosotros. Tú que caminaste los senderos de este mundo con los ojos puestos en el cielo, acompáñanos en nuestro propio camino. Tú que en tu última hora pediste alegría y fidelidad, danos la gracia de ser alegres y fieles, hoy y siempre. Amén. Duerme profundo. Si esta historia te ha acompañado esta noche, si has sentido un poco de esa paz que David buscaba cada día en su monasterio junto al río, te invito a dejarnos un me gusta y a suscribirte al canal para que sigamos contándote las vidas de estos hombres y mujeres extraordinarios que caminaron antes que nosotros por el sendero de la fe. Mañana o cualquier otra noche, cuando necesites un momento de calma, aquí estaremos, con otra historia, con otro santo, con otra razón para confiar en que la luz siempre vence a la oscuridad. Esto fue Dormir Profundo con Historias Católicas. Buen descanso.